Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langosta y miel silvestre, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él bautizará con el Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo, de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Amén. Continuamos, hermanos, después de esta maravillosa lectura, continuamos cantando el himno 114. Dice, suenen dulces himnos. Lo dirige el hermano. Nos dirige el himno el hermano César, pero todos vamos a estar cantando este himno. Suenen dulces himnos. Bien, hermanos, para la honra y gloria de nuestro Señor, vamos a estar cantando el himno número 114 del himnario Celebremos su Gloria. Suenen dulces himnos. Para la honra y gloria del Señor. Suenen dulces himnos gratos al Señor y oíganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Salte de alegría lleno el corazón, la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también.
sientan nuestras almas noble gratitud hacia el que nos brinda redención, y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Amén. Amén. Gloria, gloria sea nuestro Dios. Bueno, ahora vamos a tener otra lectura bíblica. La lectura se encuentra en Segunda de Pedro 3, del 8 al 14, por nuestro hermano Abdiel. Amén, hermano. ¿Me escuchan? Sí, hermano. En Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3, del 8 al 14. Amén, dice. Mas, oh almas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pero puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin manchas, irrepresible, en paz. Amén. Amén. Amén, hermano. Gracias. Queríamos pedirle a la hermana Yadira de Madrid para ver si por favor nos dirigía en oración por consagración. Por favor. ¿Sí estará la hermana Yadira o no se conectó? Ya no está, hermana. Ella ahorita no se ha conectado. Bueno, hermanos, entonces voy a estar dirigiendo la oración de consagración, pidiéndole a nuestro Señor que nos perdone todos nuestros pecados. Sabemos que siempre estamos pecando, siempre estamos haciendo lo que no le agrada a Él, que es lo que más hacemos, y queremos hacer el bien, pero que realmente muchas veces no lo hacemos. Así que vamos a estar orando, hermanos. Santísimo Señor y Padre bueno, Padre, en esta mañana, Señor, seguimos a ti, seguimos orando, clamando a ti, Señor, pero también, Padre eterno, trayendo acción de gracia delante de ti, dándote gracias por todo, Señor, por todo te damos gracias, Padre bueno. En esta mañana, Señor, yo quiero pedirte, Padre bueno, que perdones, Señor, nuestras iniquidades, todas nuestras transgresiones, Padre bueno, porque sabemos, Señor, que somos conscientes, Padre, de que siempre pecamos contra ti, oh Dios, estamos haciendo lo malo delante de tus ojos, Padre bueno. Y en esta mañana quiero pedirte, Padre, quiero rogarte, Señor, que perdones a mis hermanos cada una de sus faltas. Perdóname a mí también, Señor, cada uno de mis pecados, Padre. Queremos consagrarnos a ti, Señor. Queremos, Padre, que nos limpies, Padre bueno, que nos purifiques, oh Dios. Padre Santo, porque
Sabemos, Señor, que nuestro corazón es perverso y engañoso, Padre, y siempre, oh Dios, muchas veces resistimos a tu espíritu, que nos redarguye, Señor, en algunas cosas que sabemos que estamos haciendo mal, Padre, pero que no nos corregimos, Señor, sino que seguimos resistiendo, Padre. Somos rebeldes muchas veces a tu Santo Espíritu, Padre amado, y no escuchamos la voz de tu palabra que nos dice cómo conducirnos, Padre. A veces ignoramos, Señor, tu voz. Padre bueno, te pedimos perdón, Señor. Te rogamos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Te pedimos, Señor, que nos perdones, que nos limpie de toda nuestra maldad, Señor. Padre amado, porque a veces tenemos malas respuestas, mal comportamiento, Señor, y nosotros sabemos que debemos, Padre, dar testimonio de ti, Señor, no deshonrar tu palabra, oh Dios. Debemos conducirnos conforme tu palabra nos lo dice, Padre, pero que no lo hacemos, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a corregirnos, Padre. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, Padre. Que cuando tú nos dices no, nosotros podamos entender que es no, Señor, y conducirnos conforme a tus mandatos, conforme a tus preceptos, Señor. Ese es mi ruego en esta mañana, Padre bueno, que nos perdones a cada uno de nosotros, Señor, cualquiera que sea nuestros pecados que hayamos cometido, Señor, delante de ti, Padre bueno. Tenemos a veces malas palabras, palabras ociosas, Señor, que salen de nuestra boca, Padre. Malos deseos, Señor. Te pido que todo eso, Señor, de todo eso nos limpies, Padre. Ayúdanos, Señor. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tenemos otra lectura bíblica que se encuentra en Isaías 40, del 1 al 11, por nuestra hermana Gloria García. Si es tan amable, hermana Gloria, de acompañarnos en esta lectura. Isaías 40, del 1 al 11. Isaías 40, de 1 a 11 dice: Jehová consuela a Sión. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Israel, de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzadas en la soledad a nuestro Dios. Todo valle seas alzado, bájese todos monte y collado, y lo torcido se endereces, y lo áspero se allanen. Se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir? A voces, que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levanta, no temas, di a las ciudades de Judá. Ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, y en su brazo llevará los corderos, y en su seno lo llevará, pastorearás suavemente a las recién paridas. Palabra del Señor. Amén. Gracias, hermana. Bueno, vamos a proseguir cantando el himno que dice: al mundo paz. Nos dirige el hermano César, pero vamos a estar todos cantando con reverencia a nuestro Señor. Es el himno número 118. Al mundo paz. Sí, voy, hermana, voy a buscar el archivo aquí.
Sí, al mundo paz. Estas palabras del himno reflejan lo que los ángeles le dijeron a los pastores, que había nacido pues en Belén el que iba a traer al mundo paz, cuando le dijo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Cantemos todos para la honra y gloria del Señor. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y paz su santa grey, y paz su santa grey, y paz su santa grey. Al mundo paz el Salvador, en tierra reinará. Ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús, Jesús perdón le da. Al mundo él gobernará con gracia y con poder. A las naciones mostrará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su poder. Amén. Amén. Qué maravilloso himno. Bueno, se abre el compás. No sé si algún hermano tiene algún testimonio o si tiene alguna petición de oración o acción de gracias. No sé, hermanos, allí los micrófonos son suyos. Sí, hermana, quiero dar gracias al Señor en este momento y también aprovechar y darlo como testimonio. Durante este año, nosotros pudimos haber tenido aquí en la casa la incertidumbre de tener los recursos necesarios para la subsistencia, ya que en el caso mío, muy personal, nosotros estamos con una reducción de salarios, trabajando de manera completa, pero con reducción de salarios y con la promesa de cobrar todos los faltantes ahora a final de año o inicio del próximo año. Pero para la gloria y honra del Señor, hermanos, esa reducción de salario no se ha visto de una manera así contundente. Hemos nosotros experimentado la provisión del Señor, hemos nosotros experimentado que Dios es fiel aún con uno que con sus pensamientos y acciones le denota a Dios cierta infidelidad. Yo le comentaba pues ayer a mi esposa que de manera milagrosa nosotros no nos hemos acostado sin comer, o nos hemos acostado con el estómago vacío, o hemos tenido que estar desesperados, perdiendo el sueño porque no hemos podido pagar algo que debemos. Y yo le doy públicamente en presencia de ustedes, gracias a Dios, hermanos, por esa provisión que Dios ha dado. Seguramente también Dios lo ha hecho con ustedes, pero yo quiero pues en este momento hacer esa declaración, de confesarlo y reconocer ante ustedes que Dios, hermanos, no nos ha faltado, a Gloria y a mí no nos ha faltado en ningún momento, y que esto pues es más que una evidencia de que nosotros entonces debemos estar comprometidos con Él, así como la lectura que tuvimos hace un rato donde se decía que si Dios es capaz de destruir todas las cosas en su venida, ¿cómo nosotros no vamos a actuar viviendo en una vida piadosa? Bueno, si Dios ha sido capaz de sostenernos, ¿cómo nosotros no vamos a vivir entonces una vida piadosa? De la misma manera, hermanos, y le doy gracias a Dios por ese actuar poderoso en la vida de nosotros.
Qué bueno, hermano César. Bueno es Dios y misericordioso. Y la verdad es que yo puedo decir lo mismo que el hermano César. Yo estoy muy agradecida con mi Dios porque a pesar de que también en nuestro hogar se redujo el salario, yo no estoy laborando desde el mes de abril y no nos ha faltado. Yo diría que hemos visto más abundancia que en otros tiempos. Yo la verdad he experimentado el favor de Dios en estos tiempos, en todos los tiempos, pero en este tiempo la verdad ha sido algo sorprendente. Pero eso me ha enseñado a que no es en mis fuerzas. Eso me ha enseñado que no es en mis fuerzas porque yo anteriormente tenía como esa mentalidad de que eran mis fuerzas y no es en nuestras fuerzas. El Señor provee siempre. En su tiempo, Él sabe de qué tenemos necesidad y todo lo provee. En su tiempo y a su modo. De pronto no al modo de nosotros, pero Él provee. De verdad que a mí me ha provisto. Y lo bueno es también que como yo siempre he sido la que he visto por mi papá y mi mamá en lo económico en Colombia, entonces resulta y pasa de que, bueno, mi papá falleció el 23 de junio, yo ya estaba desempleada, pero igual yo no estaba angustiada, estaba tranquila, porque igual ya mi papá tenía una condición de salud muy delicada, usaba pamper, igual que mi mamá también ya está en esas condiciones, entonces los gastos suben, pero igual yo estaba tranquila. Yo empecé a confiar en el Señor, estaba tranquila, bueno, en eso él falleció. Luego yo ya estaba reuniendo allá un dinero así de a poquito, según yo, para comprar un terreno. Bueno, resulta y pasa que ese dinero que era para ese terreno ha servido para la manutención de mi mamá. Entonces, miren Dios cómo trabaja. Es algo maravilloso, maravilloso. Mis planes eran otros, pero los de Dios fueron mejores. Así que, hermanos, ese es mi testimonio, mi gran testimonio. Me gozo de ver el poder de Dios, que es maravilloso. No sé si hay otro hermano que quiera contar alguna maravilla de esas que Dios hace en nuestras vidas. Amén, hermano. Yo también estoy agradecido con Dios por eso mismo, amén, que a pesar de todo lo que ha pasado, de la pandemia y todo lo demás, a pesar de que en este año he perdido familiares y eso, pero Dios ha sido bueno y como dice el hermano César y la hermana Ana, no nos ha faltado nada y es como que si hubiéramos provisión que cuando no estaba la pandemia, como dice la hermana Ana. Y quiero glorificar a Dios por eso, amén. Amén, hermano. Qué bueno es Dios. Es maravilloso. Si hay otro hermano que de pronto tenga una acción de gracias o una petición de oración, o si no, entonces continuamos pidiéndole a mi hermano Abdiel que por favor nos dirija en oración, dando gracias por todo lo que Dios ha hecho, lo que hemos comentado ahora, por todas estas maravillas que hemos visto de parte del Señor. Amén. Estamos dando gracias a Dios porque Dios es bueno, amén. Y dice su palabra que su misericordia es para siempre y de verdad que es bien misericordioso. Amantísimo Amén, Dios, hermano. Padre, le damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Dios, en todo momento, Dios, porque tú eres bueno, Padre. Gracias, Señor, porque a pesar de que el salario del hermano César y donde la hermana Ana se han cortado, Dios, usted, Señor, así lo ha suplido, Dios, ha cuidado de cada uno de ellos, de nosotros, Dios, de los que estamos aquí, aún de los que no dieron el testimonio, pero sabemos que usted ha cuidado de ellos también, Señor, del hermano Jairo, del hermano Juan, del hermano Reinaldo, y de los que no se han conectado, Dios. Sabemos que usted nos ha guardado a cada uno, ha suplido nuestras necesidades conforme a tu gran voluntad, Señor. Y te damos gracias, Dios. Gracias, Todopoderoso. Recibe toda gloria y toda honra, Señor, porque
Usted es merecedor de toda la gloria. Dios, usted es bueno, Padre. Gracias por esa bondad, Señor. Ayúdanos, Padre, siempre, Dios, a ser agradecido contigo en todo momento de nuestra vida, Dios. Porque todo lo que pasa es porque así usted lo permite y es para enseñarnos algo en cada situación, Padre. Gracias, Señor Jesús. Recibe toda gloria y toda honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos la lectura bíblica del Salmo 85. Salmo 85, queríamos pedirle el favor al hermano Jairo Lowe, que si por favor nos tiene la lectura del Salmo 85. Hermano Jairo, ¿está por ahí? Parece que el hermano Jairo no está dispuesto. Bueno, venga, yo No, busco sí, entonces. él está, no sé, él está, pero no sé. Bueno, Hermana, entonces venga. si gusta, yo lo puedo leer. Ah, bueno, hermano, sí, porque lo iba a buscar Sí, yo, pero entonces. sí, lo tengo Dale. aquí mismo. Vamos Ok. a leer la palabra del Señor. Dice así, el Salmo 85, súplica por la misericordia de Dios sobre Israel. Al músico principal, salmo para los hijos de Coré. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo. Te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Amén, hermano. Amén, hermano. Bueno, tenemos ahora, seguimos orando por el hermano César para que nos traiga, por favor, el mensaje que se llama El progreso de la esperanza mesiánica. La hermana Gloria, si es tan amable y nos guía en oración, hermana, por el mensaje y por el hermano César. Gracias, hermana Gloria. Oremos, hermano. Padre Santo, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Señor, queremos agradecerte, Señor Padre, por este tiempo, Padre. Señor, este tiempo tan especial porque nos vamos a exponer a tu palabra, Señor. Padre, Señor, en este momento vamos a estar escuchando, Señor, tu palabra, la esperanza, el progreso de mesiánica, la esperanza que fue prometida, Señor, y estaba en cumplimiento, Señor Padre, por la cual nosotros no vamos a ser expuesta a ella, Padre. Señor, yo te doy gracias por esta palabra, Señor, que caiga en nuestros corazones y que nos ayuda a crecer y confiar, seguir confiando en esa promesa, Señor, que ha de revolver, Señor Padre. Gracias te doy, Señor, te doy gracias por mi esposo, que él va a ser como el mensajero de parte tuya, Señor Padre. Es que, Señor, esté proveyéndole, Señor Padre, esa palabra de sabiduría y todo lo que hable, Señor Padre, de honor y alabanza de gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Prepare nuestros corazones, Señor, para estar dispuestos para escucharla, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Ya sea al Señor en esta mañana. Nosotros vamos a estar en estos momentos pues desarrollando la segunda parte del tema que vamos a plantear en todo este mes, todo el mes de diciembre, en todo lo que es la temporada de celebración de Navidad. La temporada navideña empezó hoy, hermano. Yo la semana pasada había dicho que fue el domingo pasado, así que les ruego me disculpen. Esta es la primera semana de Adviento. ¿Y qué significa Adviento? Bueno, Adviento significa precisamente esperar. Viene de advenimiento, de la espera de algo que viene o de alguien que viene. Precisamente un conocido nuestro, y no voy a decir el nombre porque no sería ético, me preguntó por qué los protestantes celebramos Adviento. Y yo le respondí, bueno, le confieso, hermano, pude responderle de una manera sarcástica o molesta, porque, bueno, son temas que yo pienso que deben ser superados, que uno debe adquirir, aprender y empezar a manejar, hermano, de manera natural, como el bebé que va preparándose día a día para ir comiendo alimento más sólido. Sin embargo, podemos ver que en muchas circunstancias como que nos resistimos a creer las cosas y a practicar las cosas que son propias del cristianismo bíblico. ¿Por qué? Porque no lo hemos visto antes. Entonces volvemos y preguntamos lo mismo. ¿Por qué celebramos Adviento? ¿Por qué le llamamos Adviento? Hermano, eso parece católico, etcétera, etcétera. La respuesta que yo le di a nuestro estimado conocido fue que el Adviento es parte de la práctica de la catolicidad. Y yo le dije, hermano, nosotros los protestantes somos católicos. Lo que no somos es romanos, ni estamos bajo el paraguas del Papa, del obispo, del Vaticano, del obispo principal o el más alto obispo prelado del Vaticano. Pero nosotros somos católicos. Y hermanos, ¿por qué nosotros somos católicos? Porque nosotros practicamos, y vale la redundancia, prácticas que vienen de la época primitiva y que se afianzaron en los concilios ecuménicos católicos. Ahora, no vayan a asustarse por la palabra ecuménico. Así se llamaron esos concilios. Fueron reuniones cumbres donde, en primer lugar, la primera intención era combatir herejías que estaban dañando la fe universal y general. Y precisamente eso es lo que significa la palabra católicos. Es una palabra griega que significa general. Hay doctrinas, hermanos, que deben ser de dominio general. Una de esas es la Trinidad, que es la más distintiva, la deidad de Cristo, el seguimiento de calendario litúrgico, hermanos. Y en cuanto al calendario litúrgico, celebrar la Navidad, la fiesta que nos recuerda el nacimiento del Señor, su primera venida, su primera venida en forma de Adviento, las 4 semanas antes de la fecha que se determinó, aunque no sea la que realmente es en ocurrencia, pero la que se determinó, 24 semanas antes se celebran advientos con lecturas bíblicas cada día, y en muchos entornos se hace una casita, se ponen los días empezando desde el 28 o 29 de noviembre, dependiendo de cómo caiga durante el año, aún hasta 30 de noviembre. Y
se van teniendo lecturas y devociones diarias respecto a él. Hermano, eso es católico, pero no romano, no necesariamente romano. Eso es bíblico y eso es también práctica de nosotros los protestantes, los reformados. No debemos asustarnos por la mención regular de esta terminología. De hecho, mencioné hace un rato la palabra ecuménico. La palabra ecuménico viene de oikomene. Oiko significa casa y mene, habitado, tierra habitada o casa habitada. Dentro de los confines del Imperio Romano, hasta el final de la tierra, como se le puede llamar en el texto bíblico, todos aquellos obispos y ministros del evangelio sano bíblico se reunían para conversar de la fe, para vertir sus preocupaciones en cuanto a la fe y sobre todo en temas de importancia vital como el nacimiento de Cristo, su segunda venida, la Trinidad, la deidad de Cristo, la doble naturaleza de Cristo, etc. Hermanos, nosotros en esto de entender el progreso de la esperanza mesiánica, debemos irnos despojando de los prejuicios que tristemente adquirimos cuando estuvimos dentro de la fila evangélica fundamentalista. Porque algo que hay que reconocer del catolicismo romano, los que estuvimos dentro en un tiempo del catolicismo romano, es que esos prejuicios no los teníamos cuando estos temas se vertían. Los empezamos a tener cuando empezamos a creer en el Señor gracias a Él, pero a militar dentro de organizaciones fundamentalistas, radicales, literalistas y demás. Bueno, yéndonos pues al tema de hoy, como les decía, este es la segunda parte del tema del progreso de la esperanza mesiánica. La semana pasada tuvimos la primera parte. Dios mediante tendremos la tercera. Pero queremos seguir hablando, hermanos, porque la celebración de la Navidad nos lleva a recorrer toda la Biblia. Y es en toda la Biblia donde nosotros vemos que se plantea la esperanza de aquel ungido, enviado de Dios, que posteriormente se manifiesta como Dios hecho hombre, que tiene como misión salvar a los que creen en él de sus pecados y de instalar de manera definitiva el reino de Dios. Hermanos, la esperanza mesiánica nuestra es porque Dios perdona nuestros pecados, como lo vino anunciando desde el principio, desde el Génesis, lo hace real en nuestras vidas cuando creímos en Él, pero también tenemos la esperanza de su segunda venida para, de una manera definitiva, plantar su reino infinito, reino que no tendrá fin. Hemos visto 4 lecturas bíblicas en la mañana de hoy. Quisiera empezar, hermanos, con el texto de Isaías, capítulo 40, versículos del 1 al 11. Y, hermanos, sepamos algo. Isaías fue un profeta de linaje real, pariente de la estirpe de los reyes de Judá, es decir, de la casa de David, al que se le dio el privilegio, curiosamente, de ser profeta de aquel descendiente posterior que iba a ser la expresión, iba a ser el clímax de la restauración del cetro de David o del trono de David, del Cristo. E Isaías menciona en todo este planteamiento de la esperanza que el pueblo de Judá, el reino de Judá, tenía de regresar
a su tierra, se suma eso de el cumplimiento del Mesías, el Cristo. Y quiero leer, hermanos, nuevamente las lecturas, en verdad que fueron largas, pero hermanos, nosotros no debemos tenerle miedo a las lecturas largas. Debemos amarlas porque es en una lectura bien contextual que vamos a entender correctamente las cosas que la Biblia nos manda, nos plantea. Y dice así: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía: da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño en su brazo, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. En este capítulo 40 se habla del consuelo de la ciudad de Sión, de la ciudad de Jerusalén. Y este texto, en un primer aspecto, está precisamente centrado en la finalización del castigo que Dios le dio al reino de Judá en su deportación a Babilonia. Y ya nosotros vemos que el texto nos habla de que se anuncia a Sión, a Jerusalén y a Judá, que será consolada. Se habla de que todo valle sea alzado y se baje todo monte y collado, y que todo lo torcido se enderece. Se habla, hermanos, de aspectos figurados, ejemplos, como el de los valles. Nosotros sabemos que los valles son dentro de un macizo montañoso. El valle es el sitio que de toda esa altura es el más hundido. Y a pesar de que está más hundido por pertenecer a una cordillera, un lugar de ambiente fresco y muchas veces hasta frío. Y está diciendo que todos los valles, todas las partes hundidas van a levantarse, y todas las partes elevadas, como los montes y collados, van a bajarse. ¿Qué está diciendo? Que todo va a quedar en el mismo nivel, todo va a volver a la normalidad. Las irregularidades que está pasando el pueblo de Israel, que pasó en ese tiempo, ya terminaron. Terminaron como cuando algún cataclismo endereza todo, endereza y modifica la geografía de un lugar. Eso se llama orografía, le dicen así. Todo eso, la orografía de un lugar cambia. Asimismo iba a ser
este consuelo por el cumplimiento de la liberación de Dios que les permitió volver a su terruño. A todos esos cautivos, hijos de los cautivos que hacía 70 años habían sido llevados con cadenas y grilletes a Babilonia por Nabucodonosor. También se toma la figura de que lo torcido se enderece y lo áspero, lo que tiene rugosidades, que si tú pasas tu mano, te raspas. Bueno, eso va a ser allanado, alisado. Que si vuelves a pasar la mano, entonces no se lastima. Porque todas esas rugosidades, todas esas asperezas se quitaron. Hermanos, así mismo iba a ser la consolación de Judea, de Judá, del reino del sur. Hermano, para lo que hemos leído la Biblia, hemos podido ver que cuando los judíos, porque precisamente se llaman judíos porque venían de Judá, los judíos regresan de Babilonia, miren, regresan y lloraron. ¿Saben por qué lloraron? Porque los que regresaron, que no fueron los mismos que se fueron, entendieron muchas cosas que quizás sus padres les contaron o sus abuelos les contaron en Babilonia. Empezaron a escuchar por primera vez el texto sagrado en hebreo. No entendieron lo que decían porque no hablaban hebreo, pero igual se regocijaron y se quebrantaron porque era el texto de sus ancestros. Y esto significaba restauración, porque iban ellos a tener que volver a sus raíces. Hermanos, ¿en ¿en qué toca la esperanza del Mesías? Bueno, quiero decirles algo que quizás muchos no han entendido o no han visto nunca. Pero el rey Ciro, que fue el que dio el decreto, de devolución de todas esas personas de Babilonia a Judá, era un tipo de Mesías, porque los liberó del destierro. De la única manera que ellos podían volver era que un rey anulara el decreto de un rey anterior. Pero ya eso había sido totalmente predispuesto por Dios para que sucediera, ¿verdad? El asunto está en qué toca esto. Bueno, Ciro, como le dije, es un tipo de Mesías. Y en este pasaje se hace alusión a citas de la Biblia que posteriormente se repiten en los evangelios, como por ejemplo en el versículo 3, cuando se dice: voz del que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Mismo texto que se lee en el capítulo 1 de Marcos, que también leímos de manera devocional en las lecturas anteriores, y que el texto del Nuevo Testamento nos dice que se refiere a Juan el Bautista. Toda esta situación, mis estimados hermanos, de anuncio de consuelo, de concretación del consuelo de su regreso, era una voz, era como si fuese una voz que en el desierto diera gritos y dijera: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro camino. Saben que las calzadas, hermanos, son caminos. En el tiempo las calzadas eran caminos de tierra. Nosotros ahora tenemos calzadas pavimentadas, y las calzadas empezaron a pavimentarse con los romanos, que fueron los que tuvieron esa idea por primera vez en la historia del mundo. Pero sea como sea que fuese la calzada, se estaba haciendo un camino con todo esto para preparar el camino a Dios, a Jehová, al Señor. Se hizo en esta época, con todos estos sucesos, con todo este cambio de actitud,
con todo este señalamiento de que se había terminado la ira de Jehová y había empezado la misericordia, y también se cumple con la aparición en escena posteriormente de Juan el Bautista, primo de Jesús, que luego lo bautiza y le da, como quien dice, la iniciación, el aval para que empiece su ministerio redentor. Mis estimados hermanos, este es el primer punto del progreso en esta semana que vamos a estar tocando. Cómo esto ocurre en un tiempo antiguo y luego se repite en el tiempo del nacimiento y aparición primera de Cristo en la escena. Hermanos, quiero nada más, antes de pasar al otro texto, poder decirles que cuando se habla de que anunciadora de Sión y anunciadora de Jerusalén, no es que iban a salir mujeres a estar anunciando estas cosas. Estas son expresiones idiomáticas también, que están conectadas con esto que le estoy diciendo, de preparar el camino, de saber que ya la ira de Jehová había terminado y que se estaban ellos dirigiendo a esa restauración de paz y de devoción a Dios. Pero cuando leemos, por ejemplo, en el versículo 9, que dice anunciadora de Sión o anunciadora de Jerusalén, se está hablando de una expresión idiomática que puede traducirse como o tu Sión, mensajera de buenas noticias. O sea, la misma región de Sión, el mismo monte, la misma figura del monte, nuevamente recibiendo a aquellos pobladores descendientes de los anteriores. Iba a significar una buena noticia, iba a significar un evangelión, un evangelio, unas buenas nuevas, así como Cristo nos trajo un evangelio posteriormente, una buena nueva. Y de igual manera, cuando se usa la expresión anunciadora de Jerusalén, es que la ciudad nuevamente habitada con el ajetreo de los pobladores iba a ser entonces un anuncio de esa restauración. Hermanos, la Navidad y en estas semanas de Adviento estamos recordando los que ya hemos creído en el Señor y están escuchando los que no creen en el Señor, que el Mesías vino precisamente para liberarnos, para restaurarnos y para anunciarnos buenas nuevas. Leyendo posteriormente, hermanos, el Salmo 85, que también voy a leer completo, hermano, no me voy a saltar ni un versículo. El Salmo 85, que dice: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob. Oiga, prestemos atención a esto. Volviste la cautividad de Jacob. Volviste. Es decir, la cautividad la dejaste atrás. ¿Y a qué se está refiriendo? Bueno, se está refiriendo a muchas situaciones que Israel pasó en un momento dado en el desierto, cuando salió de Egipto en el Éxodo. ¿Por qué? Porque ellos estaban cautivos. Ellos sí eran esclavos en Egipto. Y con el Éxodo, con ese hecho maravilloso de Dios, Dios cortó la cautividad. Los sacó de casa de servidumbre, como la Biblia dice. ¿Y qué hizo? Los llevó a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra prometida. Dios fue propicio a la tierra. Volviste la cautividad de Jacob. Y sigo leyendo: perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, Selah. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado con nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida
para que tu pueblo se regocije en ti. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Y miren, una de las cosas que mucha parte del pueblo en ese momento hizo, que fue, mientras Moisés se fue al monte a hablar con Jehová, regresa con las tablas de la ley y resulta que el pueblo estaba danzando, alegrándose y gritando porque Aarón, hermano de Moisés, le había fundido un becerro de oro. O sea, con el oro que despojaron a los egipcios. En vez de guardarlo como testimonio de provisión de Dios, cuando lo saca de tierra de servidumbre, ellos lo agarran, lo funden y crean un becerro para adorarlo, porque dicen, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Oye, pero qué locura más grande. Asimismo, como estaba el pueblo de Israel en la época de su salida milagrosa, esa liberación poderosa de Egipto, asimismo está posteriormente el pueblo de Israel para la época de Jesús, y así mismo está la humanidad. Todos esperando que Jehová muestre su misericordia, como de hecho Dios la mostró, porque pudiendo Dios decir, usted sabe que yo estoy cansado de usted, me arrepiento de haberlos liberado. De hecho, en parte de esa narración se dice que Dios dijo eso y que Moisés intercedió y Dios los perdonó. Dios prosiguió su plan con ellos y los introdujo en la tierra prometida. Hermanos, la esperanza del Mesías se ha basado muchas veces en que Dios ha seguido su plan a pesar de que nosotros no damos mérito para que Dios siga su plan. Dios siguió su plan con Israel, aun a pesar de que Israel no dio mérito para que Dios siguiera. Nadie iba a acusar a Dios por exterminar ese pueblo. ¿Por qué? Porque se conocía la testarudez del pueblo de Israel. Asimismo, como muchos de nosotros tenemos testarudez. Y ya sería bueno que en alguna ocasión Dios tomara una decisión ya determinante con nosotros y nos borrara a todos. Pero Dios no lo hace, hermanos. ¿Saben por qué? Porque Dios va a seguir su plan con nosotros y nos va a perfeccionar. Hermanos, creo que nosotros debemos dar gracias a Dios porque la misericordia de Jehová nos permitió a nosotros conocer ese Mesías. Al final este salmo sigue diciendo, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra, la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, nuestra tierra dará su fruto, la justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Se utiliza expresiones también muy figurativas, como que la verdad, la justicia y la paz se besan, o como que la misericordia y la verdad se encuentran, como si fueran personas. Es decir, se le da un antropomorfismo, pero ese antropomorfismo lo que quiere decir es que van a ser las situaciones regulares cuando ese Mesías concrete lo que tiene que concretar, instale su reino. Lo hizo con el pueblo de Israel. Los israelitas pudieron expulsar a la mayoría de los pueblos que habitaran ahí, se adueñaron del terreno. Tanto así que ellos tenían sus 12 tribus distribuidas en esa tierra. De igual manera, para la época de Jesús, los judíos tenían ya siglos, casi 400 años de haber regresado de Babilonia y haber jurado solemnemente no volver a paganizarse. Y les estaba yendo muy bien.
Sin embargo, bueno, tenía sus situaciones, ¿no? Propias del ser humano. Que, hermanos, muchas veces cuando Dios nos cuida, Dios nos protege, Dios nos habla al corazón, nosotros persistimos en vivir como si Dios valiera un centavo. Y miren, Dios es un Dios que no pone en riesgo su gloria por nadie, pero con nosotros está actuando de pura misericordia. Mis estimados hermanos, Dios nos está otorgando su misericordia y ha otorgado a los que creen su misericordia a través de toda la historia, porque en toda la historia de la humanidad Dios se ha revelado al hombre para que el hombre encuentre la gracia que Dios le da a través de la fe. En un principio con la ley, porque era a través de la fe que tú podías cumplir la ley. Posteriormente, cuando vino en su primera venida el Salvador, ya creyendo propiamente en la parte climática de la ley, Jesús. Y hoy también nos da esa oportunidad. Siempre Él nos ha hecho volver de la cautividad que tuvimos por el pecado. Hermanos, cuando vamos a Segunda de Pedro, vamos ahora a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 14. Este pasaje a mí me fascina, hermano. A mí me fascina por lo que dice, por cómo lo plantea, logrando que el que lo lee cambie de parecer, se arrepienta. Y mire lo que dice. Vamos a leerlo nuevamente y todos los pasajes involucrados en la cita, del 8 al 14 del capítulo 3. Dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué es lo que se estaba tratando, hermanos? Se estaba tratando acerca de la venida del Señor. Eso es lo que se está tratando en el capítulo 3, pero se está tratando la venida del Señor en su último aspecto, en el día que Dios va a cancelar las cuentas con los seres humanos, el día grande de Jehová, el día que el que es temeroso de Dios y respeta a Dios debe temer. Entonces, sigo leyendo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual ese día, que lo que nosotros estamos viendo aquí, no es que va a ser un día de felicidad, hermano. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y sigue diciendo, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y yo les pregunto, hermanos, ¿cómo es que nosotros, sabiendo todas estas cosas, habiendo recibido la misericordia del Señor, no andamos viviendo en santa y piadosa manera de vivir? Hermanos, este es un mensaje directo al corazón de cada uno de nosotros. Depongamos nuestra actitud, depongamos nuestra necedad, porque usted y yo no debemos seguir provocando la justa ira de Dios en nuestras vidas. No debemos seguir provocando eso. No debemos, hermano.
no debemos seguir provocando eso. Debemos precisamente sentirnos obligados ¿a qué? Obligados a vivir santamente. ¿Sí o no, mis hermanos? Y bien, continuando con el pasaje, se sigue diciendo, esperando y apresurándoos para la venida del día de la ira de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, por lo cual, esto es conclusión, versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles en paz. Mis estimados hermanos, hay algunas cosas que posterior a esta lectura yo pudiese estar resaltando. Primero, hermano, que el día del Señor, que es el segundo aspecto del Adviento que nosotros celebramos cada vez que estamos en Navidad o en temporada navideña, se está refiriendo al día del juicio final. El Señor vino una vez de manera humilde a hacer paz con los hombres, como anunciaron los ángeles a los pastores en el desierto. Pero por segunda vez no va a venir con esa intención, hermano. La segunda vez va a venir a cancelar, a cobrar, a pedir cuentas y a mandar a cada quien al sitio que se merece. Cuando hablamos que vendrá como ladrón en la noche, precisamente nos vamos a enterar ese día que jamás se nos dijo mañana, pasado o a esta hora va a darse esto. El versículo 10, bien, a darse esto. Vendrá como ladrón en la noche. La primera venida del Señor vino anunciada por ángeles. Y no solamente anunciada por ángeles. Miren, los ángeles tuvieron un papel de anunciación bastante tremendo. El ángel que se le presenta a María, el ángel que posteriormente se le presenta a Ana, la prima de la tía prima, Elizabeth, perdón, yo inventando aquí, Elizabeth, la prima de María. Y luego posteriormente, cuando ya se da el nacimiento, que ellos vienen de Galilea hacia Belén, los ángeles se le aparecen a un grupo de pastores y le dicen, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Pero el día del Señor que se está mencionando aquí no va a ser avisado por nadie. Ya se nos dijo que se va a dar, pero en el momento de concretación, de ocurrimiento, hermanos, eso nos va a agarrar a todos por sorprendidos. Por lo tanto, esto debe llamarnos a reflexión, hermano. Debe llamarnos a reflexión. Si yo hoy no estoy a cuenta con Dios de manera seria, hermanos, yo espero que la celebración de la Navidad con la lectura de estos pasajes le lleve a usted a eso. Hermanos, cuando en el versículo 11 tenemos este ardiente anhelo de Pedro cuando dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermanos, nosotros debemos entender que este requerimiento no se las hace a personas que viven temerosas de aquel día. Porque el que vive con temor delante de Dios no tiene por qué tener temor de castigo. Si usted y yo, porque puede parecer esto como confuso o contradictorio, si yo tengo temor de Dios, ¿cómo que no voy a temer el día del Señor? Bueno, es que cuando nos referimos a temor de Dios, es vivir precisamente en santa y piadosa manera de vivir. Si usted vive en santa, piadosa manera de vivir, porque eso es lo que el Señor ha construido en su vida. Cuando el día del Señor venga, que nos va a agarrar a todos
por desprevenidos, hermano, usted va a estar tranquilo y en paz, porque usted sabe que sí se va a enfrentar al Señor, va a estar cara a cara con él, pero el Señor lo va a galardonar y no le va a dar una reprimenda ni lo va a humillar. Hermanos, los cielos pasarán con gran estruendo. Ay, hermano, vivamos de manera piadosa. Cuando en el versículo 12 dice que esperando y apresurándoos para la venida del día del Señor, está hablando acerca del camino del justo, que es el camino de la verdad, para que las personas se arrepientan, orando, viviendo una vida agradable. Usted espera y se apresura para la venida del Señor, caminando en verdad, caminando en justicia, orando, teniendo una vida de devoción constante y viviendo en términos generales una vida que agrade a Dios, y que si agrada a Dios, el ser humano se va a dar cuenta. Y como dice al final el versículo 14, él lo que quiere es que estemos sin mancha e irreprensibles. ¿Cómo es el aspecto de algo manchado? ¿Cómo es? Feo. Yo recuerdo, hermanos, que yo viví en el Chorrillo mucho tiempo, y el Chorrillo es un barrio que está ahí mismo, al ladito del mar. Cuando teníamos línea blanca, es decir, refrigeradoras, lavadoras, oiga, qué problema con el óxido. Y ustedes preguntarán, ¿por qué se oxidaba tanto, hermano? La refrigeradora y la lavadora, que eran de color blanco, obviamente, ¿no? Por la brisa marina cargada de sal. Y las sales, bueno, yo les indico que las sales son los más grandes oxidantes metálicos que hay. De hecho, la puerta de hierro de nosotros a cada rato teníamos que estarla quitándole el óxido que se formaba, porque igual la brisa y la humedad de una ciudad lluviosa como la ciudad de Panamá aceleraba la corrosión de cualquier cosa metálica que tenía. Bueno, el óxido mancha. Qué feo se ven los utensilios oxidados, ¿verdad? Tanto así que uno los quiere después botar. Bueno, amados hermanos, esta celebración de la Navidad, que empezamos con esta primera semana de Adviento y que estamos haciendo alusión a ella por el progreso de la esperanza mesiánica, nos debe llevar a que, y si tenemos mancha, procuremos quitarla, y que también seamos irreprensibles. Una persona irreprensible es que no tiene motivo de que lo reprendan, no tiene motivo de que lo regañen, no tiene motivo de que lo castiguen, o no tiene motivo de que hablen de él. Y por último, hermanos, aquí en Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 18, Marcos capítulo 1, versículo 18 dice así la palabra del Señor. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado.
Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Dejando luego sus redes, les siguieron. Hermanos, aquí vemos un pasaje de 18 versículos en el que vemos la predicación de Juan el Bautista, vemos el bautismo del Señor, la tentación de Jesús, Jesús principiando su ministerio en Galilea y a Jesús llamando a sus seguidores, a sus primeros seguidores. Hermanos, en este capítulo 1 de Juan, de manera general, de Marcos, perdón, de manera general, se sigue con la costumbre de los escritores antiguos que con frecuencia mencionaban los temas principales de sus obras en sus introducciones. Es decir, este capítulo 1 es una introducción. ¿Una introducción a qué? Bien, el comienzo de este segundo evangelio, llamado el Evangelio según San Marcos, introduce la presentación de Jesús por Marcos como el proclamador y el portador del reino de Dios. Estamos que ya Marcos está planteando el punto climático, el clímax, el punto álgido más alto de todo este progreso, el reino de Dios. En este pasaje, Jesús, dotado del Espíritu, entra en conflicto con Satanás y lo derrota. Y en el resto de este pasaje y posteriormente de todo el Evangelio, Jesús expulsa a los demonios, es decir, está en su pleno ministerio, sana a los enfermos, es combatido por los agentes religiosos y políticos de Satán y por último vence la oposición de Satanás mediante la resurrección. Este pasaje, hermano, nos promete que Jesús dotará a sus seguidores con este mismo espíritu para el mismo conflicto que deben enfrentar al proclamar el reino de Dios. En la proclamación del reino de Dios, al cual Marcos se refiere de manera introductoria en este capítulo 1, se nos promete, hermanos, que vamos a tener poder para anunciar el evangelio y salvar cualquier circunstancia de oposición, aunque nos maten, hermanos. Si quedamos vivos, bien, pero si nos matan también, el Señor nos va a dar el poder para soportar todo eso. Lo importante, hermano, es que también en el progreso de la Navidad, en el progreso de esta mención de la Navidad, para ver la esperanza mesiánica, se nos dice, hermanos, que usted y yo tenemos una responsabilidad de proclamar el reino, que vamos a recibir tentación, que vamos a enfrentar dificultades,
Pero aquí así mismo, como Juan dice, que yo bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Y miren, y esto no tiene nada que ver con la interpretación pentecostal del tema. El bautismo del Espíritu Santo se da en el momento o en el proceso de salvación. Cuando nosotros creemos, hemos sido cubiertos totalmente, porque eso es lo que significa bautismo. Muchos dicen que bautismo significa sumergir. Bautismo significa cubrir, rodear. Usted ya ha sido rodeado desde dentro hacia afuera por el Espíritu de Dios. Quiero que sepa, hermanos, que cada vez que usted celebra Navidad, anuncia la culminación, el clímax de esa primera venida del Mesías con la segunda, en donde va a implantar su reino. Hay una parte del credo niceno que dice que creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Y sigue diciendo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, sentado a la diestra del Padre. Y así como el Padre juzgará a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Hermanos, nosotros estamos con una responsabilidad de consolarnos, de arrepentirnos, de arreglar nuestra vida, pero también de entender que si creemos todo esto, tenemos que ser participantes activos de ese reino que irrumpe con violencia, pero que también va a ser resistido con violencia por los que no creen, por el mundo gobernado por Satanás. Mis hermanos, la gracia del Señor esté con ustedes, el Señor les bendiga. Amén, hermano César, amén. Gracias por este poderoso mensaje. Gracias por recordarnos que nosotros como hijos de Dios debemos vivir delante de Él de una manera santa y piadosa. Ese debe ser nuestra lucha diaria. Gracias, hermano César. Hermano César también sería tan amable de guiarnos con el cántico Santa la Noche. Está en el número 131. Sí. Vamos a cantar todos para la honra y gloria del Señor. Si se me salen los gallos, hermanos, les pido disculpas, porque este bello canto de Navidad llamado Santa la Noche es un canto de un tono muy elevado, así que pido disculpas a ustedes y les pido disculpas al Señor, no vaya a ser que les retumben los oídos por el gallinero que va a salir en este momento. Para la honra y gloria del Señor. Santa la Noche. Me permiten, hermano, que se me está cerrando la pantalla aquí. Se pone medio terco este dispositivo. Voy, hermano, discúlpenme. Sí, el himno Santa la Noche. Y dice así. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos mandó al Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día sin igual. Con gratitud, postrados adoradle, oíd de lo alto la
la voz angélica. Oí cantar, nació el Salvador. Hoy por la fe llegamos al pesebre a contemplar al bendito Jesús. Como también los magos del oriente llegaron guiados por célica luz. Fue por nacer así humildemente que nuestras pruebas sabe comprender. Hoy Emmanuel es Dios ya con nosotros. Cantemos al Rey y a Jesús, el Salvador. Regocijar nació el Salvador. Nos enseñó a amarnos tiernamente, nos dio su ley de amor y su paz. Libra al esclavo que en cadenas gime y a su nombre huirá Satanás. Con cánticos de gozo alabemos al Rey de Reyes, nuestro Salvador. Hoy con amor cantemos reverentes, alcemos la voz proclamando su poder. Dad gloria a Dios, amén, por siempre, amén. Amén. Amén, gloria a Dios, maravilloso cántico. Bueno, hermanos, queremos pedirle al hermano Abdiel que nos despida en oración. Si el hermano Abdiel está por ahí, por favor. Amén. Estoy, hermano. Ok, mi hermano, gracias. Me vamos a estar orando, amén, para despedir el servicio de hoy, amén. Amantísimo Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios, con que nos ha bendecido hoy a través del pastor César, Dios. Gracias, Padre, por esa palabra. Oh Señor, te pedimos que esa palabra haga el efecto por la cual usted la ha enviado a nuestros corazones, Señor, a nuestra vida, Dios. Oh Señor, que podamos vivir piadosa y santamente, Padre. Oh Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Te damos gloria a ti, Señor. Te damos honra a ti, oh Padre amado, Dios altísimo. Oh Señor Jesús, en esta tarde, Señor, en esta mañana, Dios, Señor, nos despedimos, Padre, del servicio de hoy, más no de tu presencia, Señor. Te pedimos, Padre, que sea usted guardándonos y guiándonos durante esta semana, Señor.
este inicio de semana, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Oh Padre, líbranos de todo mal, Señor, y que se haga tu voluntad en nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Te damos gracias, Dios Altísimo. Recibe toda gloria y toda honra, Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén.